¿Qué tal amigos? Les saluda Mercante Cortés. Una semana más para brindarles desde acá, desde la ciudad de Houston, Texas, de mi parte y Pepe allá en Florida, nuestras opiniones y demás acerca del ámbito nacional allá en Panamá. Pero en esta ocasión, hoy queremos dedicarnos más que nada al deporte. Y para eso tenemos a un invitado muy especial. Yo sé que allá en Panamá quizás muchos lo conocen. Yo lo conocí a través de su página de YouTube, Somos 507. Manuel Escudero, comentarista deportivo, analista deportivo y sobre todo muy conocedor y apasionado del deporte del básquetbol, una disciplina que en Panamá poco a poco, que tuvo sus tiempos de gloria y que hoy día se está como renovando. Y Manuel es la persona apropiada, consideramos nosotros, para darnos a conocer todo lo que está ocurriendo en el ámbito del baloncesto nacional allá en Panamá. Así que bueno, los invito a que veamos la entrevista o la conversación que vamos a tener entre Pepe, Manuel Escudero y mi persona, relacionado más que nada al deporte nacional, con un hombre que es apasionado a todo el mundo del deporte. Manuel Escudero, a quien le agradecemos pues la oportunidad grandemente por apoyarnos en esta iniciativa. Así que sin más, pasamos a la entrevista. Bueno, aquí le damos la bienvenida a Manuel Escudero, el invitado del día de hoy, para nuestro programa donde hablaremos hoy exclusivamente del deporte, más que nada de la disciplina del básquetbol. Manuel Escudero, un apasionado del deporte, he podido ver muchas de sus entrevistas en su página Somos 507, donde ha entrevistado desde basquetbolistas panameños que están en la NBA hasta el día de ayer que pude ver a una chica que no conocía yo, Ailey, corredora de velocidad de patines, increíble la chica. Una entrevista que hizo Manuel, me gustó muchísimo. Bueno, Manuel, bienvenido aquí a Pepe y Mercante. Pepe, ¿qué tienes que decir a Manuel? Gracias, Mercante. Bueno, Manuel, te damos la bienvenida a través de nuestro espacio de YouTube y me gustaría, Manuel, comenzar conversando, porque esta es más que una entrevista, es como una conversación, porque Manuel no es ningún improvisado en el deporte, no es actual, no es improvisado en el deporte actual. Se viene agitando en eso hace un buen rato. Yo pues me agité por muchos años, pero me alejé de él también, pero siempre estaba pendiente. Entonces vamos a combinar esa conversación de lo antaño con lo de ahora, ¿verdad? Lo que Manuel puede aportar y lo que yo puedo aportar para que los que son personas de mi edad y un poquito menos que me escucharon en Panamá, pues traigan a su mente cosas que pasaron en el deporte nacional que fueron muy positivas. Bienvenido, Manuel. Manuel, ¿cómo anda el deporte en Panamá ahorita? El deporte en general. Buenos días a ustedes. Estamos aquí en su canal Pepe y Mercante. De verdad que un placer primero participar en su programa. El baloncesto en Panamá se está tratando de rescatar. Vamos a iniciar por allí, porque en realidad nosotros, y hay que aclararlo, hubo un bajón cerca del año 2008 al 2012. Hubo un bajón por problemas de dirigencia, sobre todo en el ámbito del baloncesto. Inclusive estuvimos hasta sancionados por FIBA en ese momento por un año. Y aquí decayó mucho decayó el baloncesto en nuestro país. Con solo decirle que en el año 2010 que se dieron los Juegos Centroamericanos aquí en Panamá, ganamos la medalla de oro en la rama femenina, sin embargo perdimos con Nicaragua. Y eso fue un golpe muy duro en la rama masculina. O sea, perder con un equipo en Centroamérica, usted lo va a decir ahora durante el programa, era para nosotros la muerte. Nosotros siempre hemos sido líderes en Centroamérica. Entonces, allí vino ese bajón para entonces entra una nueva federación en el año 2015 y ha tratado de rescatar todo eso. Y yo sé que aquí vamos a tocar mucho de ese tema porque prácticamente las federaciones manejan, y usted lo sabe, las selecciones nacionales, pero hay que trabajar mucho, Pepe y Mercante, en las bases, que eso es lo que nos ha hecho falta. Y también vamos a hablar aquí de las bases, de lo que vivimos Mercante y yo como atletas también del baloncesto, y que se ha perdido en realidad en los colegios, en las universidades, y es la razón por la cual también se está tratando de rescatar todo eso en el baloncesto. Esa es una pregunta que viene definitivamente, es obligada. El deporte, yo recuerdo la época escolar, hablaba yo contigo ayer de eso, por ejemplo en el José Dolores Moscote, que fue el colegio donde yo estudié,
había las ligas de baloncesto intercolegiales. Eso ya yo no lo escucho. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no se está trabajando hoy día en las escuelas secundarias ese tipo de actividades intercolegiales, donde había la competencia entre colegios? De ahí tú veías el talento, ese talento de repente y yo recuerdo que mucho de ese talento se exportó, muchos de esos muchachos llegaron a estudiar en colegios o universidades extranjeras gracias a que fueron vistos en esos campeonatos. ¿Qué ha pasado con eso? Mira que yo siempre culpo a un exministro de Educación que le hicieron una huelga, de tantas huelgas que se han hecho aquí en Panamá por parte de educadores, y esa huelga duró más de un mes. Y al perderse un mes de clase, él decidió terminar el deporte, que fue el peor error. Y entonces de allí salieron muchos entrenadores y profesores de educación física a las escuelas privadas. Prácticamente ahí se cayó el baloncesto, el voleibol, el fútbol. Cuando vemos los torneos Kiwanis, que sí lo han mantenido por más de 40 años, donde hemos participado todos los que tuvimos la oportunidad de representar a nuestro colegio, muy poco tú ves en colegios públicos. En el pasado, yo sé que a lo que viene tu pregunta, tú veías a colegios como el Moscote, el José Dolores Moscote, veías al Duque, el Gastón Faraudo P, que todavía el Fermín Nodó, la escuela profesional Isabel Herrera de Ovaldía, correcto, el Richard Neumann, y ahí nos vamos con muchos colegios que recordamos en el baloncesto. Yo me gradué en el año 87, el director de ese equipo era Reginald Grenal, que era selección nacional en ese momento, y el IPA vino fortaleciendo el programa de baloncesto, tanto así que ese año quedamos de cuarto. Te puedo decir que perdimos el tercer lugar con el Richard Neumann, y el campeonato lo fue el Duque con el Gastón Faraudo P. Mira los colegios que te estoy mencionando. Y creo que ya no existen, creo que ya esos dos colegios no existen. No existen, para que te des cuenta. Y becaban, como ustedes lo dicen, a jugadores que después fueron a jugar a los Estados Unidos y pasaron a ser seleccionados nacionales. Entonces, este es un trabajo que yo siento que le corresponde al Ministerio de Educación con su departamento de deporte, pero de la mano con las federaciones, y aquí hablo por todas las federaciones, independientemente que estamos hablando del baloncesto, porque aquí se dan torneos regionales llamados Codicader, y esos muchachos, muchos no pasan a las selecciones nacionales, primero porque uno lo desconoce, y entonces lo agarran de los mejores colegios, hacen como un picasay ahí, y lo llevan a representar a Panamá, y entonces en Centroamérica tomamos a nivel intercolegial. ¿Por qué? Porque no tienen una base, no tienen un entrenador capacitado. Esa es otra cosa que pasa en Panamá, que no se capacitan. Hay que capacitarse como toda carrera, y entonces así tener un mejor fundamento de entrenamiento. Y yo pienso que esa es la razón por la cual en nuestras selecciones nacionales muchos de nuestros muchachos vienen, por poner un ejemplo, el hijo de Mercante, el hijo de Pepe, el hijo de Manolo, que estudia en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen un mejor nivel, y las reglas no las han puesto así para todos. ¿En qué sentido? Puerto Rico, Estados Unidos ya te lleva NBA, ya los torneos premundiales, mundiales, preolímpicos, que ya hoy día son Copa América, y ya a las Olimpiadas te apañan y se llevan los primeros lugares. Entonces Canadá tiene el área, yo te puedo decir, donde participan 34 equipos en América. Panamá está entre los 10 mejores. Entonces, mantenerse entre los 10 mejores, eso quiere decir que te va a llevar a la primera división. Hoy hay 2 divisiones, 16 que están allá con los Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, acá en el área con México. Entonces, mantenerse allí, porque si caes a la segunda división, donde están los equipos que no tienen ese nivel, va a ser muy difícil que podamos ver una quinta vez de ir a un mundial. Así es que aquí hay que trabajar mucho en las bases, pero aquí mancomunadamente Ministerio de Educación con las federaciones, y en realidad organizar torneos nacionales. Te decía ayer que nos comunicamos que aquí nosotros participamos en torneos de barrio, interbarriales. De allí íbamos a representar al corregimiento. Del corregimiento, si hacíamos el equipo, íbamos a jugar para el distrito. Del distrito íbamos al provincial para poder representar a la provincia, y finalmente al nacional. De allí se sacaba la selección nacional Mercante, y ahora tú juegas para tu colegio y saltas derechito a la selección nacional y no tienes esa trayectoria. De eso nos puede hablar un poco Pepe. Pepe, ¿tú te acuerdas de esa época? Háblanos. Sí, mira,
Manuel tocó un buen tema. Yo tenía otra cosa en mente, pero él tocó un tema apasionante, que es el de que se han perdido las bases. Claro que se han perdido las bases. Yo recuerdo, es más, yo transmitía esos torneos colegiales cuando el Gastón Faraudo, cuando el Instituto Nacional, cuando el Arte y Oficio, que era como era un clásico, el Arte y Oficio y el Instituto Nacional. Yo lo transmití. Muchos se hicieron en un gimnasio que había en el Marañón, no sé si ese gimnasio todavía estará ahí, que era del Club de Leones. Es de Kiwanis hoy día, ahí mismo. Bueno, se hacían, ahí llegué yo a transmitir basquetbol. Yo creo que fuimos los únicos, Magnavarro y yo, que nos dedicábamos a transmitir basquetbol colegial. Pero es que había una calidad de basquetbol colegial en ese tiempo. Pero es que tú dijiste, los entrenadores se han perdido. Los entrenadores que yo conocí, por lo menos el Grillo Holmes, que yo no sé si está vivo todavía, Rombito Pérez, no sé, no recuerdo otros nombres, pero eran entrenadores buenísimos y ellos daban capacitación, pero yo creo, tú dijiste, eso se ha perdido. Entonces vinieron estos muchachos que fueron selección, como Reynaldo Grenal, que tú dijiste, como Enrique Grenal, como el Gallo Duncan, que todos fueron selección de Panamá, y creo que ellos fueron los que pasaron entonces a seguir en el campo del entrenamiento del basquetbol colegial. Pero si esas bases se perdieron, si se perdió lo que es provincial, si se perdió lo que es distritorial, si se perdió lo que son las ligas de corregimiento, y se perdió lo que es los torneos intercolegiales, esos buenísimos que se hacían, entonces totalmente no tenemos base. ¿Qué tenemos entonces hoy día, Manuel? ¿Qué es lo que tenemos? Yo entiendo que hay hoy día una cantidad de academias, también escuché, que están tratando de recuperar el baloncesto como tal, ¿no? Mi hermano, dándolo como disciplina, ¿no? Enseñando a los chicos cómo se juega, las bases, todas las reglas y demás. Pero ¿qué tenemos adicional a eso? ¿Qué estamos teniendo para recuperar el basquetbol en estos momentos en Panamá? A nivel nacional, como tú bien lo destacas, hay academias, igualmente hay torneos que se están levantando de hace muchos años de la mano con la Federación del Mini Baloncesto, Julio Bermúdez. En estos momentos se está haciendo un torneo virtual y Panamá estuvo también una sub-15 de FIBA entre los 4 mejores del mundo en la sub-15. Pero mira, aquí hay un problema y yo sé que don Pepe va a abarcar este tema también. Panamá no tiene una sede, o sea, que tenga un gimnasio para sus selecciones nacionales. Muchos dicen la Arena Roberto Durán. La Arena Roberto Durán, recordemos que es para el boxeo, para el voleibol y para el baloncesto, pero se presta más para actividades fuera del deporte, incluyendo inclusive graduaciones, que eso no es para hacer graduaciones. Actividades religiosas también he visto. Actividades religiosas y le quita el espacio. Ahí han hecho hasta rodeo últimamente. Entonces, estas instalaciones deportivas fueron construidas, y Pepe mejor que yo lo sabe, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970. Correcto. Entonces, aquí las federaciones tienen que prácticamente luchar, alquilar. Yo te puedo decir que la Sub-18 en el 2018 clasificó al premundial de esa categoría masculino allá en San Catherine, Canadá. Tuvieras esos muchachos cuando llegaron al tabloncillo allá, venían de practicar una cancha de cemento. Wow. Jugábamos nosotros cuando en los años 80. Entonces yo pienso que ya es hora de que al deporte se le preste atención. El deporte es una inversión y en nuestro país es visto como un gasto, y el día que entonces nuestros gobernantes, nuestros dirigentes vean el deporte de esta manera, yo creo que vamos a tener más logros. Pero de verdad que se está tratando de levantar el baloncesto. Obviamente aquí el trabajo arduo lo hacen los colegios son los que nombran a los entrenadores. Siempre hay esa rivalidad todavía en los colegios privados entre quién es mejor, y esto, los públicos completamente abandonados. De verdad que da tristeza, pero por eso que de repente en selecciones nacionales vas a ver muchachos con apellido de abolengo, como decimos. Tú decís, ese muchacho ¿dónde salió? Pero él estaba en una academia. Los yeyecitos. Y en ese colegio estaba el mejor entrenador, por poner un ejemplo. Entonces, de eso yo pienso que aquí pudiésemos hacer un programa como hasta de 2 horas. Es que una pregunta. Dime. Una pregunta para Manuel, que está actualmente en eso. Manuel, entonces, si hay buenos jugadores que juegan en diferentes liguitas por allí, como la Liga del Chorrillo, como la Liga de estos, como la liga que se hacen en los corregimientos que ellos inventan,
y hay un buen jugador y llega la hora de sacar una selección, entonces ese jugador se pierde por llevar los que están aquí en las universidades de los Estados Unidos, que siempre llevaron jugadores que estaban estudiando aquí, pero me imagino que ahora lo hacen con más frecuencia, dado a que como no hay base y no hay seguimiento a X jugadores, entonces ese jugador queda perdido. Últimamente los mismos entrenadores de las academias que estamos hablando y de colegios, también de universidades, tienen contacto en las universidades en los Estados Unidos, desde la escuela secundaria, y muchos de nuestros jugadores ya han aprendido que los estudios y el nivel va a crecer allá, y se les ha aconsejado. Nosotros tenemos cualquier cantidad de jóvenes que ya han partido de aquí de Panamá desde la escuela secundaria hacia los Estados Unidos. Inclusive, yo me atrevo a adelantarlo, el sexto panameño que yo veo en la NBA, le voy a dar el nombre, se llama Iverson Molinar. Iverson Molinar juega en la Universidad Estatal de Mississippi, en Mississippi State, y es un muchacho que va para su segundo año. Yo lo vi desde los 9 años representar a Panamá en un torneo sub-12 en México, y ese muchachito se le veía talento. Su papá es entrenador, fue jugador y árbitro también. Pero estamos hablando de un chico que viene de las bases de estas academias allá en Panamá. Correcto, y jugó para... Yo creo para no perder la línea la pregunta que hizo Pepe. Ajá. Pepe más o menos se estaba refiriendo y creo que lo que él quería preguntar era, ese chico que juega en un barrio, que no está en estas academias, que no lo ve un entrenador porque no está en ese círculo, ese talento se pierde entonces. Sí se pierde. Para contestarle a Pepe, sí se pierde, y le voy a decir dónde se pierde, Pepe, en el interior de nuestro país. Le voy a hablar ahora como entrenador. Yo entrené en el colegio al IPA y al Chino Panameño, y en la universidad a la ULACIT Interamericana y a la USMA. Y yo, usted no me va a creer, me iba a foguear a Chiriquí, porque en ese momento, y le estoy hablando del año 2006 en adelante, en Chiriquí se estaba jugando muy buen baloncesto, y usted viera la cantidad de talento que tenemos en Chiriquí. ¿Y usted cree que esos muchachos los llamaban a las selecciones nacionales en ese momento? A ninguno de ellos. Y adivine, terminaban jugando en Costa Rica, se graduaban en Costa Rica y seguían jugando en la Liga Profesional de Costa Rica. Y aquí en Panamá nadie sabía que ese talento lo teníamos jugando allá en Costa Rica. Y eso es lo más lamentable, ¿sí? O sea, tenemos una cantidad, y yo te apuesto que no solamente en el básquetbol, Manuel, yo sé que tú lo sabes. Es mucha disciplina. En el fútbol, en el boxeo. Bueno, hay quizás deportes en los que salen más a flote que en otros, pero el baloncesto ha quedado como rezagado nada más a estas academias que tú me estás hablando ahora, a la esperanza de los chicos que vienen acá a estudiar en Estados Unidos. O sea, y estamos perdiendo ese talento de barrio que era el talento. Tú sabes que aquí, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, todos los chicos que llegan a NBA vienen de barrio. ¿Sí? Esos chicos empezaron en Brooklyn, en Nueva York, en los barrios que tú sabes que no son los barrios de repente más codiciados o más... Los más humildes. Son los barrios humildes de Estados Unidos, donde salen todas estas grandes estrellas de la NBA, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, estamos perdiendo ese talento allá en Panamá, lo estamos perdiendo lamentablemente. Entonces. Correcto. Pero mira, de todas maneras, si el chico... Hay una cosa, Manuel. Ajá, adelante. Hay una cosa que sí me gusta, por lo menos, que están intentando hacer algo que no es tan vistoso, pero lo están haciendo. Y ese es un buen principio. Eso es un buen principio. Pero, ¿quién es el presidente de la Federación de Basquetbol en este momento? El presidente actualmente es Jair Peralta, hijo de David Peralta, que fue mundialista también en el año 2006. Y es uno de los pocos, tengo que decirlo, atletas que se ha atrevido a dirigir después de haber sido atleta. Y está tratando con su junta directiva de levantar el deporte. Pero aquí hay que aclarar, que lo había dicho anteriormente, depende mucho del apoyo del gobierno y de la empresa privada. Y la empresa privada en Panamá no está apoyando. Usted también estuvo aquí en Panamá y usted sabe de lo que le estoy hablando. Y no solamente, si el Estado tiene pocos recursos y usted le pide por poner un millón para todo el ciclo y después le dice, no, yo nada más tengo medio millón, entonces, o $100,000, ¿qué usted va a hacer? Y estamos hablando nada más de selecciones nacionales. Imagínense que volvamos a hacer todo este tipo de torneos. Todo esto cuesta. Pero yo pienso que aquí la empresa privada poco a poco se va a tener que ir metiendo en el deporte en general, uno para promocionarse, y estamos saliendo en cero de esta pandemia, y yo creo que muchos se van a dar a conocer por medio del deporte. Es interesante esto. Yo pienso que sí. Yo pienso igual, que la cosa
con esta pandemia van a cambiar mucho, inclusive va a favorecer un poco al deporte. Yo creo que va a favorecer al deporte, a pesar de que los torneos van a comenzar haciéndose sin público, pero eso va a mejorar, eso va a mejorar. Definitivamente que ya para el otro año, quizás a finales del otro año ya eso esté mejorando. Pero es una lástima, definitivamente, que la empresa privada no se haya metido de lleno, porque cuando aquellos torneos que estábamos hablando, para ir para atrás nuevamente, vamos atrás, que tú me estabas hablando de esos torneos que se hacían cuando el Richard Neumann, cuando el Instituto Bolívar, cuando el Instituto Nacional, cuando el Arte de Oficio, había patrocinadores, no la cervecería, había los patrocinadores de productos que eran de la cervecería, pero que no tenían nada que ver con bebida alcohólica. Y había también el patrocinio de muchas cosas de chocolate y cosas. Entonces se podían hacer buenos torneos, por lo menos torneos competitivos, y algo que daba el Ministerio de Educación, porque creo que era el que daba el apoyo en ese tiempo. No sé si el INDE daba algo en aquel tiempo. Pero ahora yo veo que las dos patrocinadoras más grandes que tenía el basquetbol en los tiempos que yo estaba, años 80, años finales de los 70, eran las dos cervecerías. ¿Tú recuerdas? Era una competencia entre ellas. Quienes aportaban y sacaban los mejores equipos. Pero eso yo creo que las cervecerías pasaron a empresas extranjeras, como que ya no se están preocupando mucho por eso. Pero yo recuerdo que los mejores circuitos superiores fueron patrocinados, los que yo vi, fueron patrocinados por la cervecería, las dos cervecerías. Eso Manuel, una pregunta. ¿Cuáles han sido nuestras últimas participaciones en lo que ha sido, digamos, el básquetbol a nivel centroamericano? ¿Qué ha sido lo máximo que hemos logrado ahora hasta el momento? En el año 2016, hablándote de la federación ya encabezada por Yair Peralta, desde el año 2015, Panamá ya estaba clasificado al preolímpico que se desarrolló en México. Eso fue en Ciudad de México, allá en el Palacio de los Deportes, donde Panamá ocupó la 7ª posición. De los 10 clasificados, Panamá ocupó la 7ª posición. Hasta ese momento solamente clasificaban 5 para el Mundial. Entonces, ese fue el último premundial que se hizo, preolímpico, corrijo. De allí, hoy día se llama Copa América. Entonces, el último centrobásquet se da al año siguiente, que fue aquí en Panamá. Tuvimos la oportunidad de ser sede, en donde Panamá logró un triunfo muy impactante sobre Puerto Rico, una selección que encabezaba, que quedó jugador más valioso, José Juan J.J. Barea, que ha jugado por muchos años para el Dallas Maverick y para la selección de Puerto Rico, y Panamá le ganó por 23 puntos en ese segundo partido del centrobásquet. Allí es donde te hablo que se abrió el compás para dividir a los 16 mejores países a la división A y a los 16 restantes a la división B del continente americano. Panamá termina de cuarto en ese torneo. Puerto Rico, República Dominicana, México, Panamá, y Panamá entonces de allí se ha mantenido en ese primer escalón, como yo le llamo. Estamos en la A. Estamos en la A, correcto, con equipos como Estados Unidos. Estados Unidos vino a jugar con nosotros aquí en los clasificatorios para el Mundial 2019. La selección de los Estados Unidos, que allí habían 2-3 que están en la NBA en estos momentos, los demás venían de la B-League, entonces de la G-League hoy día. Entonces ya prácticamente Panamá se ha mantenido en ese escalafón, donde ahora está buscando la clasificación al próximo Mundial mediante la AmeriCup, y los 2 primeros partidos de su grupo lo ganó, que fue ante Paraguay aquí en Panamá y luego allá en Asunción. Los siguientes partidos estaban programados para el mes de noviembre, que creo que se van a correr para el mes de febrero. Están en eso, en una reunión virtual, que se va a hacer el próximo mes, en donde Panamá le correspondería jugar ahora con Uruguay y Brasil. Panamá tenía que ir a jugar de visitador, y los 2 últimos partidos, que eran en febrero y se pueden correr para junio, serían aquí en casa, aunque ya FIBA ha dicho que estos partidos se van a jugar en burbujas. O sea que 4 países, o si no 8, se estarían en un solo país jugando sus partidos, para entonces evitar esto de que estamos hablando de la pandemia, así como lo hizo la NBA. Así es que eso se va a dar a conocer muy pronto,
Yo sí pienso que se va a correr para febrero, esa la de noviembre, porque estamos muy encima y recordemos que hay que guardar. Aquí en Panamá no se podría jugar, no creo que el Ministerio de Salud lo permita, ya el fútbol no lo va a hacer, los partidos amistosos, inclusive rompieron la burbuja. Entonces, ahí hay que tener mucho control y yo pienso que como panameños nosotros no estamos preparados para hacer una burbuja como la NBA. Eso cuesta mucho dinero, ustedes lo saben. La MLB ha tenido sus casos y ellos están jugando en ciudades. La NFL está jugando en ciudades. Así que es un tema de verdad que hay que saberlo hacer. El béisbol lo va a hacer a partir del próximo mes. Aquí en 2 estadios, vamos a ver qué tal resulta. Si usted me pregunta a mí, no estaba de acuerdo, pero ese es un tema que vamos a dejar para el béisbol. Sí, pero sí tengo que decir que Panamá en la categoría mayor se mantiene entre los 16 mejores del continente y en las categorías inferiores en Centroamérica, Panamá ha clasificado en todas sus categorías, sub 14, sub 15, sub 16, porque eso te llega, tú clasificaste a la sub 15, centroamericano, vas al centroamericano y del Caribe sub 16 y así sucesivamente. Y Panamá está clasificado hasta los centroamericanos y Caribe en todas las categorías inferiores. Podríamos decir que a pesar de las dificultades, Panamá ha logrado estar en un sitial dentro del área, pues, en lo que es el baloncesto. Pero se ha debido más nada al trabajo más que nada privado que han hecho, ¿no? O sea, todo lo que ha sido más que nada la iniciativa privada, me imagino que todo el gasto, mucho recae en los mismos atletas, el gasto de viajar recae en la figura de su padre, qué sé yo. Me imagino que no hay realmente, porque no creo, no sé, como tú me lo dirás, si hay realmente un apoyo fuerte de parte de la institución o del gobierno en este sentido. El gobierno ha apoyado mucho, eso sí tengo que decirlo. Si no hubiese ese apoyo del gobierno desde el año 2015, créeme que cuidado que nos hubieran inclusive hasta multado en FIBA porque los costos son muy altos. Ahora ir a jugar de visitador, de local, cuando tú eres sede, cuando organizas el centroamericano y Caribe, el centro básquet que se ve aquí en Panamá, también tienes que pagarle a la entidad rectora y eso cuesta. Y el gobierno apoyó muchísimo. La empresa privada, al principio, la federación está haciendo su trabajo con lo que puede. Y yo te puedo decir que prácticamente todo el apoyo lo ha dado el gobierno hasta la fecha. Oh, bueno, excelente, por lo menos algo bueno. Claro. Pero lo ha dado el gobierno, Manuel, o lo han dado los políticos, porque ese también es un problema, que los políticos apoyan el deporte, pero a la gente como que no le gusta, y yo creo que a la empresa privada tampoco no se quieren meter cuando hay políticos metidos. Entonces por eso te pregunto, ¿quiénes apoyan? ¿El mismo gobierno por intermedio de Pandeporte o los políticos por intermedio de sus planillas y sus cosas? Yo siempre he dicho que la política no se lleva con el deporte. Siempre hay políticos, y hablando de todos los deportes, pero el político es bueno si nosotros lo tenemos allá y busca los medios para poder apoyar y que se hagan las cosas bien, porque al final de cuentas usted sabe que usted tiene que rendir cuenta como dirigente, porque si no, lo van a investigar. Pero yo sí puedo decir que muchas veces si no está el político allá, no te llega el dinero. Pero aquí yo siempre he creído que cuando se hacen las cosas bien, cuando usted lo planifica con la debida antelación y usted da resultados, usted rinde las cuentas, usted puede ser dirigente y usted puede hacer deporte. Muchas veces aquí se ha criticado a muchos dirigentes que inclusive ya hoy día no son dirigentes y lastimosamente los han catalogado muy mal. Y yo le puedo mencionar dirigentes que yo conocí, que me tocó criticar cuando inicié en esto de la radio y luego en la televisión. Y luego conocí a la persona y me di cuenta que eran los que estaban alrededor de él, porque hay muchos que van al deporte a ver qué le sacan, y yo siempre he dicho, ¿por qué no piensas en qué le dejas al deporte? Porque al final de cuentas te van a investigar. Lastimosamente aquí en Panamá también nuestras leyes son muy blandas. Usted escucha escándalos todos los días, y no solamente en el deporte, en el mismo gobierno. Entonces yo pienso que uno cuando va a trabajar a una entidad gubernamental, uno tiene que saber que hay leyes y que hay que seguir con esas leyes. Y si la ley nada más me permite hasta aquí, yo puedo hacer hasta aquí. Si la ley no me lo permite, yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Y aquí hay mucha gente que maneja las carteras del gobierno como si fuera la cartera de ellos. Entonces eso no camina. Y en eso yo lo he escuchado bastante, y yo soy muy crítico acá en Panamá, no crea también, porque yo pienso que tenemos que decir, y hay mucha gente buena, hay mucha gente honesta y hay mucha gente sana que quiere trabajar por el deporte. Es que yo siempre lo he pensado.
Yo siempre lo he pensado, en Panamá yo pienso que son más los buenos que los malos. Lo que pasa es que lamentablemente uno como que ve la parte de... Lo que pasa de la parte mala es lo que más se entera uno más rápidamente, ¿no? Entonces, cosas buenas, mira, por ejemplo, yo hoy me entero de que estamos haciendo con lo que se puede un buen trabajo en el básquetbol. Eso yo no lo sabía, por eso te hemos invitado para que nos aclares ese panorama, y yo sé que también nos podrás aclarar en otros ámbitos deportivos, ya que tú estás ahí y estás de lleno, ¿no? Así que esa es la intención de traerte al programa y que nos ayudarás con este tema. Yo sé que se está haciendo un circuito en Panamá. Manuel, háblame de ese circuito para que la gente se entere que sí se está haciendo basquetbol en Panamá, con las uñas de las manos y con las uñas de los pies, pero se está haciendo.